Vamos a estar hablando siempre de lo que es la familia. La iglesia está formada por familias y por lo tanto es bueno de que aprendamos de la familia. Bendito sea el Señor, ya que nosotros somos personas creados en familia. Y gloria a Dios por eso, hermano. Algunos de nosotros se criaron, crecieron en un ámbito familiar mejor que el de otros, quizás con más posibilidades económicas, algunos con menos. Yo hablaba con Margarita anoche que algunos andábamos hasta sin, disculpe la expresión, los varoncitos hasta sin calzoncillo allá en el cantón. No había. Bueno, al menos donde el ambiente que yo crecí fue de esa manera. Ahora, hermano, porque en Cristo Jesús, como familia, Dios, por medio de su palabra, nos ha dado principios para poder crecer y educarnos en ella. Así es. Amén. Y es de lo que se va a tratar hoy en la clase, de la unidad en la familia. Y eso, hermano, que nosotros poco practicamos la unidad. Yo sé que poco lo hacemos. Ahora, la unidad, mis queridos hermanos, no empieza en la iglesia. La unidad comienza en el hogar. La unidad no es dada por el hombre. La unidad la hace el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esta clase está dirigida a hogares cristianos. Y no es malo que los no cristianos también puedan poner atención y aprender. Bendito sea el Señor, y de esa manera todos aprenderemos. Bendito sea el Señor. No voy a pensar, hermano, en ningún momento que los que estamos al frente enseñando es porque somos personas perfectas. No. Somos personas con los mismos problemas que usted, solo que con la responsabilidad de estar al frente para enseñar. Con la mayor responsabilidad. Vamos a la guía. Factores para la unidad de la familia. Factores para la unidad de la familia. Y viene la base, hermano, en muchos pasajes bíblicos, muchos, hoy esta vez, con la ayuda del Señor los vamos a estar sacando. Vamos primero a Proverbios 15:1. Vamos a leerlo como siempre lo hemos estado haciendo, un versículo cada uno. Proverbios 15:1. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice los pasajes que están en la guía de la Biblia. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Marcos 3:24 hoy. Si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ahora vamos a Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a un testigo, a uno o dos, que en boca de 2 o 3 testigos, conste toda palabra. 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, yo te digo hasta 7, si no hasta 70 veces 7. Juan 15:14 hoy. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juntos vamos a Efesios 4:3. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de leer su palabra, y no solo leerla, Señor, sino también aprender de ella. Padre, pero le rogamos, Señor, que en su misericordia abra vuestros corazones para que su santa palabra, su santo evangelio pueda haber cabida en ellos. Señor, denos la sabiduría para entenderla, comprenderla y aprender y salir aprendidos de este lugar, Señor. Padre, reconocemos que nos cuesta aprender, Señor. Y más que eso, Señor, nos cuesta poner esta palabra en práctica. Pero ayúdanos, Señor, para poderlo hacer, Dios mío amado, para haber aprendido de ella. Gracias te doy, Señor, en el nombre maravilloso de su Hijo amado. Amén. Amén, hermano. Tome asiento si puede. Bendito sea el Señor, que nos duele a veces.
todo, bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor, pero gracias al Señor que nos estamos acercando a los días de la vejez. Bendito sea el Señor por eso. Reyes, hermano, es glorioso. Yo siempre admiraba a los más viejos que mí cuando era un joven. Y bendito sea el Señor. Yo siempre quería tener la experiencia de ellos. Siempre quería tener la experiencia de ellos, porque casi siempre hablaba con gente más adulta que mí, 20 años mayor que mí. Siempre hablaba, siempre me gustó hacerlo. Y cuando me junté con los de mi edad, supe que era un problema muy grande. Supe que fue un error muy grande. Por eso no quiero decir, hermano, que es malo, no. Es de buscar consejo donde hay consejo. Bendito sea el Señor. Amén. Hemos, hermano, ya estudiado estos pasajes de esta enseñanza, gloria sea al Señor, factores que dicen para la unidad de la familia del vecino. No, para nuestra familia, no para el vecino. Bendito sea el Señor. A ver, voy a dar una corta introducción, hermano. La unidad familiar es algo que buscan los medios religiosos y los medios seculares. Enciende la televisión, la radio, su teléfono, lo que sea. Bueno, en la radio castellano se ocupa. Ya eso ya quedó obsoleto en estos días. Pero todos están hablando de la unidad. Unidad en las naciones, unidad en los pueblos, unidad en las iglesias, congregaciones, unidad en todos los ámbitos. Pero la realidad es, mi hermano, que no hay unidad. Esa es la verdad. Gloria sea al Señor. Ahora, bendito sea el Señor. Al pasar el tiempo, hermano, así se ha ido perdiendo. Escucha la palabra que voy a decir, lo orgánico de la familia. Cuando digo lo orgánico de la familia, se ha perdido la semilla de la unidad o el principio bíblico dado por Dios en el principio de la creación. Por eso uso la palabra lo orgánico de la familia. Se ha perdido el principio como cristiano de la familia, el principio dado por Dios en los días de la creación. Bendito sea el Señor. Ahora bien, la importancia de la unidad. Marcos 3, 24 al 25. Cuando leemos estas declaraciones de Jesús, ahora hermano, antes de continuar, estos pasajes nunca los hemos usado en esta congregación para referirlos o dedicarlos a la familia. Pero que hoy vienen dirigidos a lo que es la familia. Ahora, yo he luchado para poder entenderlo. Ahora quiero que usted me ayude para terminar de entenderlos. Porque siempre lo hemos predicado en el contexto que está escrito. Pero casi nunca hemos escuchado una enseñanza que sea dirigida a la familia en lo que son estos pasajes que nos ha tocado hoy día. Bendito sea el Señor. Cuando leemos estas declaraciones nos damos de cuenta que Jesús está rodeado del escritor por cuatro grupos. Uno, la gente que se había agolpado para recibir alguna sanidad o algún milagro, versículo 21. Dos, los 12 apóstoles que Jesús recién había nombrado, 3, 13 y 14 del capítulo. 3, los suyos, versículo 21, quizá sus familiares y amigos o conocidos. Recordemos que sus hermanos no creían en él. Juan 7:5. 4, versículo 22, los escribas que le acusaban de echar fuera demonios por el príncipe de los demonios, Beelzebul. Ahora bien, en respuesta a esta acusación, Jesús pronuncia las palabras o las declaraciones que hemos leído en el versículo 24 y 25. Ahora, mis queridos hermanos, cuando hablamos de la familia, recuérdense que en la familia no hay un rey, no hay alguien más grande, hay un cabeza, hay una esposa idónea, hay unos hijos dados por Dios. Ahora, cuando podemos, hermano, poner estos pasajes que vamos a ver en el contexto de Jueces capítulo 9, donde ahí estaban buscando rey, fueron al olivo, fueron a los árboles frutales y todos dijeron: no, yo tengo algo ya que hacer, yo ya tengo una disposición dada para hacer lo que voy a hacer. Pero
al final, gloria sea al Señor, van donde alguien. En el versículo 14 de Jueces al 9:14, dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió: ni perezosa. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigados bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Sigue diciendo. Ahora, hermano, cuando hablamos en el contexto de la familia, el padre, los hijos, la madre, no son como la zarza. No, todos tenemos, yo voy a tocar, responsabilidades, roles, dice la Biblia, que cumplir dentro del ámbito familiar. Bendito sea el Señor. Ahora, gloria sea al Señor. Por eso Dios no puso reyes en el hogar, no puso princesas como es normal llamar en las iglesias de la prosperidad. No, Dios puso la esposa y un esposo. Bendito sea el Señor. Ahora, bendito sea Dios. Y eso, hermano, nos va a ayudar para poder entender cada uno el rol que le corresponde. Leo nuevamente el versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer o prevalecer. Bien, hoy se han tomado estos pasajes para hablar de la necesidad de la unidad familiar para que pueda permanecer. Ahora, mis hermanos, no nos vayamos a equivocar que solo porque miramos un matrimonio viejo están unidos. No, el hecho de que estén juntos no es que estén unidos. Puede ser que estén juntos por algunas conveniencias. Ahora, aquí vamos a hablar de la unidad que hay en la familia, del compartimiento familiar. Tú vas a hacer esto, yo hago esto, a mí me corresponde esto, a ti te corresponde esto, a los hijos les corresponde esto. Más adelante lo explico. Tenemos que reconocer que la unidad de la familia en el ámbito del hogar está siendo exterminada. Y usa la palabra porque es la verdad. La unidad de la familia está siendo exterminada en nuestros días. ¿Cómo, mi querido? Por medio de las redes sociales. Ahora, gloria sea al Señor, se ven tantas cosas que están deteriorando el formato bíblico dado por Dios para la familia. Se está deteriorando, bendito sea el Señor. Es por eso que hoy en nuestros días la gente se casa, hermano, y al siguiente mes ya no quiere estar casado. ¿Por qué? Porque se ha deteriorado el principio que Dios dio conforme a la familia. Y eso no empezó hoy, eso empezó desde el tiempo antiguo, bendito sea el Señor. Por el ataque de la fuerza demoníaca y que cada vez ha sido más intensa. Por el diablo, los demonios están usando tantos medios para destruir la unidad en la familia. Bien, en este punto el diablo ha logrado que las familias, o sea, la familia, vivan desunidas, transversando los roles, póngale atención a esa palabra, correspondientes a cada miembro de la familia. Transversando los roles correspondientes a cada miembro de la familia, roles dados por Dios para que cada miembro de la familia pudiera desarrollar como tal. Ahora bien, esa es una pequeña introducción. ¿Qué ha hecho el diablo? Ha transversado el rol del esposo, el rol de la esposa, el rol de los hijos. ¿Para qué? Para que de esa manera, una vez transversados los roles dados por Dios, los principios de la palabra, transversados los roles dados por Dios a la o en la familia, ahora el diablo tiene una entrada
para poner problemas en ese hogar. ¿Por qué? Porque el hombre ha abandonado el rol dado por Dios, la mujer ha abandonado el rol dado por Dios, los hijos han abandonado el rol dado por Dios. Ahora, hermano, hay un problema grave en esa familia, en ese hogar. ¿Por qué? Porque nadie está asumiendo el rol que Dios le ha predeterminado que cumpla. Ahora todo se tira la pelota y nadie sabe qué hacer. ¿Qué logró el diablo? Desunirlos. Bueno, es más, el escritor pone la historia que Faustino Díaz siempre contaba, la de los bueyes, ¿se acuerdan? Y la da. El escritor la da, yo me reía cuando la leía, y algunos rieron porque yo me la aprendí desde que conocí a Faustino Díaz. Ahora bien, eso es lo que el diablo ha logrado. El hijo ya no quiere obedecer a sus padres, la esposa ya no quiere estar sujeta a su marido, el esposo no quiere ser el cabeza del hogar. Ahora, mis queridos hermanos, hay un problema grave en las familias. Ahora, los roles se han transversado, bendito sea el Señor, que ha logrado el diablo con transversar los roles dados por Dios, desunir a las familias. Yo sé que algunos los identificamos con tal problema. Desunir a la familia. ¿Qué pasa cuando una familia está desunida? Gloria sea al Señor, hay problemas. Vean. El marido cabeza del hogar, Efesios 5:23. La mujer ayuda idónea, Génesis 2:18. El marido debe amar a su esposa, Efesios 5:25 y versículo 28. La esposa debe estar sujeta a su marido en el Señor, Efesios 5:22. Los padres como guiadores espirituales de sus hijos, Efesios 6:4. Los hijos deben de obedecer y honrar a sus padres, Efesios 6:1. Ahora, hermano, cuando todo esto ha sido transversado en el ámbito hogareño, ¿qué ha pasado? Hay graves y serios problemas porque hay división, porque ningún miembro de esa familia está acatando la ordenanza bíblica, sujetándose a la palabra de Dios y haciendo lo que le corresponde como familia cristiana dentro del evangelio. ¿Ve? Ahora se dio cuenta por qué está el problema, yo también. Porque hemos abandonado los principios de la palabra de Dios. Solo por eso. Ahora bien, cada uno de estos roles o responsabilidades deberían cumplirse separados, no, unidos. Escuchaba al pastor Rogers, ¿qué se llama? Adrian Rogers. Lo escuchaba un día de esta semana. Y dice que la familia, él lo explicó más bonito, yo no puedo. Dice que la familia es como las cuerdas de la guitarra. Dice que cuando las cuerdas de la guitarra están templadas, desunidas, la guitarra suena mal. Y él lo agrava más. Él dice, cuando se revienta la prima, no su prima hermana, no, la prima de la guitarra, dice que la guitarra suena peor. Ahora, hermano, yo no sé de música. El que sabe de música sabe de lo que estoy hablando. Cuando la guitarra, cuando las cuerdas de la guitarra están mal, mal acorde, que se llama en un término musical, mal templadas no es, Ariel. Eso, mal afinadas. Cuando la guitarra está mal afinada, suena muy feo. Bien, así es la familia. Cuando la familia, los roles de la familia están desafinados, están en desacuerdo, ese hogar va a caminar de una manera supermente equivocada y va a haber desunidad. Va a haber desunidad. ¿Por qué? Porque ya no se está llevando, gloria sea al Señor, o poniendo en práctica el mandato que Dios ha dado. Ahora, ¿qué va a pasar con esa familia? Bendito sea el Señor. ¿Qué va a pasar con esa familia? Va a estar dividida. Y fue, hermano, lo que Cristo dijo: si un reino está dividido contra sí mismo. Ahora, hermano, ¿por qué contra sí mismo?
cada miembro de la familia, digo más adelante, está luchando por un solo objetivo en principal, la unidad de esa familia. Ahora, ese reino se va a dividir contra sí mismo. Esto es como cuando el hombre no ama a su mujer. Dice que cuando la ama a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Ahora, gloria sea al Señor. La responsabilidad de mi familia en el ámbito del hogar no es su responsabilidad, es mi responsabilidad. La responsabilidad de su familia no es mi responsabilidad en el ámbito del hogar. No, es su responsabilidad. A usted y a mí nos compete velar, rogar, pedir por ese hogar que tenemos en casa. Yo puedo aconsejarle, pero el que tiene la responsabilidad es usted y soy yo. Yo le puedo decir, hermano, hágalo de esta manera, pero si usted no quiere, no lo va a hacer. Ahora, ¿quién es el que va a actuar? Usted. Ahora, Cristo dice que ese reino, que esa casa, aleluya, no puede vivir dividida. Si un reino, dice, está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Permanecer. Escuche esa palabra, permanecer. 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede tampoco permanecer. Ahora bien, cada uno de estos roles es responsabilidad de nosotros. Aunque el marido es cabeza del hogar, ese marido no vive solo. Hay una esposa y por lo general hijos. Solo porque el marido sea cabeza del hogar, ese marido no vive solo. Al menos que ella vive en la carrera. Él igual no vive solo. Ahí hay hijos, es una familia. ¿Quiénes componen la familia, mis hermanos? Esposo, esposa e hijos. Eso es una familia en el ámbito del hogar. Ahora, ese esposo no puede, aleluya, vivir solo o absoluto, no. ¿Qué quiero decir? Que en esta familia debe existir, voy a usar esta palabra que se usan para la iglesia, pero la voy a usar en el ámbito del hogar. Debe de haber pluralidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es pluralidad? Variedad de aspectos y características que coexisten. Ahora, hermano, en ese hogar debe ser un hogar plural, es de varias personas, no es de uno solo. Es un hogar donde hay 4, 5, 6, 7. En los hogares donde nosotros crecimos habían hasta 14. Ahora bien, pero en nuestros hogares somos más limitados. Habemos 4, habemos 5 en mi caso, en esa familia. Ahora, en esa familia no solo soy yo, no solo es mi esposa, no solo son mis hijos, hay pluralidad. Y cuando hay pluralidad, hay diferentes características, diferentes pensamientos, diferentes ideas. Ahora bien, ¿qué debe de hacer el cabeza del hogar? No es absoluto. Debe de escuchar. ¿Cómo nos cuesta a los hombres? ¿Cómo nos cuesta? Variedad de aspectos, características que coexisten. Por ejemplo, Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay que seguridad. Donde no hay dirección sabia. Ahora, mis queridos, aquí viene un punto de mucha importancia. ¿A quién Dios le delegó la dirección del hogar? Yo soy el que da temor contestar. Al hombre. Cuando Eva pecó en el principio de la creación, ¿hasta cuándo Dios se acercó a ese hogar? Hasta que Adán pecó.
¿A quién buscó Dios por el pecado? Buscó a Adán. ¿Por qué buscó a Adán? Porque a Adán le había delegado la responsabilidad de ese huerto. Ahora, mis queridos hermanos, por eso Efesios capítulo 5 es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres tenemos la responsabilidad de enseñar, fíjense, que no solo a nuestros hijos, sino también a nuestras mujeres. No solo a nuestros hijos. ¿Qué dice Pablo enseñando en Tito, en Timoteo? Que la mujer pregunte a su marido, ¿en dónde dice? En casa. Ahora es ahí, hermano, donde hay, usé la palabra, pluralidad. Pluralidad. Por eso toqué Jueces, capítulo 9, versículo 14. El hombre no es la salsa del hogar. Que salga fuego para que se quemen todos. Y de esa manera me obedezcan. No. Hay medios importantes, principios bíblicos para guiarnos. Ahora bien, si aplicamos este principio de sabiduría, tomado de Proverbios 11:14, la familia estará unida. Estará unida. Quiero aplicar otro término. Otras palabras, por ejemplo. Hay otra palabra que me encontré que se llama paridad. Y fíjense que es muy importante en el contexto del hogar. Porque es la relación de igualdad o semejanza. Esta palabra es muy importante en la relación del hogar. Bendito sea el Señor. Es la relación de igualdad y semejanza en el ámbito del hogar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque en ese hogar hay diversidad. ¿Qué es eso? Hay cosas y pensamientos diversos en la familia. Ahora, estos términos, hermanos, es que no los vamos a aprender, pero sí vamos a aprender en general lo que debemos hacer en el ámbito del hogar. Por ejemplo, muchas veces viene nuestra esposa con una idea, y muchas veces nosotros le paramos en seco. No sé, ¿a usted le ha pasado? Bueno, yo como soy imperfecto me ha pasado. Muchas veces la paramos en seco, y cuando quizás esa idea sea muy buena, a veces nosotros los esposos vamos con ideas que tal vez sean buenas y la esposa nos para en seco. Aquí no hay de esas. Los para en seco por la idea. Ahora bien, hermano, ¿cuál es el problema que en ese hogar está sucediendo? No hay diversidad. La pluralidad de ese hogar no se está tomando en cuenta. No están tomando en cuenta las ideas. ¿Qué? ¿A dónde va esa familia? Va a rumbo a ser dividida, a ser destruida. O máximo cuando nuestros jóvenes hijos llegan a nosotros con algunas ideas medio macabrosas. Ahora, hermano, yo sé que yo me falta demasiado. Tal vez usted es más sabio para contestar a sus hijos. Y a veces yo me he arrepentido por la manera que les he contestado. Me he arrepentido y le he pedido perdón al Señor de la manera que yo les he contestado. Tal vez usted, más adelante voy a decir unas palabras muy bonitas, tal vez usted es más sabio para hacerlo. Ahora, el problema es que no tomamos en cuenta la pluralidad, la diversidad de pensamiento que hay en ese hogar. Jesús dijo, esa casa, ese reino va a ser dividido, no sirve. Hermano, yo he escuchado una enseñanza hace unos días referente a la familia. Yo le enseñaba para aprender algo, no para enseñarlo a usted, no, para aprender yo porque quería aplicarlo en mi hogar. Simplemente. Y él decía de esta manera, y me rompió la cabeza. Decía él, esposo, si no sirves para liderar o ser líder en tu hogar, no sirves para nada. Este pastor decía eso. A mí me rompió la cabeza cuando escuché
esa frase tan fuerte. Él decía, si no sirve para ser líder en tu hogar, no sirve para nada. Hermano, porque es duro ser líder en el hogar. Es duro que nuestros hijos, hacer querer que nuestros hijos nos obedezcan. Hacer querer que nuestra esposa se sujete a nosotros. Hacer, hermano, los principios de la palabra del Señor. Por eso dije al principio que no vaya a pensar que los que enseñamos somos perfectos. Ahora va entendiendo, no, mi querido hermano, no. Yo quizás soy el más imperfecto de los que estamos en este lugar, el que quizás más errores cometo. Bendito sea el Señor. Ahora, nuestra responsabilidad es tratar de hacer lo mejor conforme a los principios de la palabra del Señor. No quiero parecer la zarza de ninguna manera. Gloria sea al Señor. Bien. Aunque haya pluralidad, paridad y diversidad, todos los miembros deben apuntar en busca de la unidad para que esa casa no esté dividida. Lo que voy a decir, hermanos, es una regla. ¿Cómo una familia puede lograr permanecer unida? Proverbio 24:3. Vaya Proverbio. Proverbio 24:3. Mire lo que el proverbista dice. Es más, lo que estoy diciendo, hermano, usted no lo puede tomar como una regla. Usted puede usar sus métodos siempre sin abandonar los principios de la palabra del Señor y su vida familiar va a ser un poco mejor. Va a ser un poco mejor. Mire lo que el proverbista nos dice. Voy a leérselo hasta el 6. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia, no con la señora, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras, de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre doble. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Bendito el Señor. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará bien. En este proverbio encontramos algo de mucha importancia en una familia cristiana. El mismo proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si hay sabiduría en la casa, será edificada y no dividida. Si hay sabiduría en la casa, será edificada y no destruida. Hermano, muchas veces nosotros queremos aplicar la sabiduría solo en la congregación, pero casi nunca queremos aplicar la sabiduría dentro de nuestros hogares. Es como el pasaje que vamos a estudiar más adelante, Mateo capítulo 18. Ese capítulo también no es solo para la iglesia, también es para la familia. La sabiduría es de mucha importancia. A mí me está costando, me está costando aprender a escuchar a mi mujer y a mis hijos. Tal vez a usted no, a mí sí. Me está costando mucho. Ahora bien, otra palabra importante aquí es con prudencia se afirmará. Si los miembros de una familia tienen la capacidad de pensar de una manera cuerda y sobria, siempre siendo guiados por los principios cristianos bíblicos, será una familia firme. Ahora, hermano, piénselo bien y no se apure a pensarlo. ¿Cuántas veces, por lo que dice el escritor más adelante, hemos hecho problemas graves en nuestras familias o en nuestros hogares por no pensar de una manera sobria, de una manera prudente? Nos hemos metido en graves problemas en nuestras familias, en el ámbito del hogar, por no pensar de una manera sobria y prudente. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría para hacerlo. Y nuestra casa se está dividiendo y nosotros no lo estamos dando de cuenta. Nuestra esposa se está alejando de nosotros cada día más y no lo estamos dando cuenta. Nuestros hijos se están alejando cada día más de nosotros y no lo estamos dando cuenta, porque no estamos usando de la sabiduría que Dios ha dado por medio de su palabra.
versículo 4 del proverbio que hemos tomado. Y conciencia puede ser también con conocimiento o buen juicio. Ahora, hermano, es aquí en este punto donde se aplica el conocimiento. Por eso es importante que los maridos o esposos, hermano, estemos empapados de la palabra para poder responder y hacer lo que la Biblia dice, o responder muchas veces a consejos o preguntas de nuestros hijos o de nuestra mujer. Saber responderle. En una familia que aplica el conocimiento y el buen juicio en su hogar, pueden estar unidos. Cuando digo el buen juicio, mis queridos hermanos, me estoy refiriendo o aplicando el principio de la palabra, no juzgar con prejuicio. Cuando digo no juzgar con prejuicio, voy a decir algo, hermanos, que tienen parejas que se han casado ya con familias de otros hogares. No quiero lastimarlos con esto que voy a decir. ¿Qué quiero decir? No juzgar con prejuicio. Cuando alguien tiene una pareja que antes ha estado con otro, ya sea casada o no casada, pero tiene otros hijos que no son de él o de ella, el marido o la mujer puede usar ese prejuicio para acusarla o acusarlo. Y de esa manera, esa familia se va dividiendo más cada día. ¿Por qué? O de otra manera, algo peor todavía. Los que nos casamos después que anduvimos de gurrioncitos de picaflor. Ahora, el hombre o la mujer no puede usar ese ya preconocimiento que sabe de su pareja y sacarle eso en el momento de un problema. Tiene que juzgar con buen juicio. Eso no es conveniente hacerlo. Yo sé que algunas veces, quizás más de alguno lo ha hecho. Está muy malo y deje de hacerlo. Va a destruir su familia, va a destruir su hogar. Lo va a dejar la mujer, lo va a dejar su marido. Por algo que se puede evitar. Ese es no juzgar con prejuicio. También habla del hombre sabio, que puede ser aplicado al cabeza del hogar. Estoy en el proverbio. Primera de Pedro 3:7. Lo voy a leer más adelante. Primera de Pedro 3:7. Habla, bueno, leamos, hermano, no lo tenemos prestada. Primera de Pedro 3:7. ¿Alguien lo tiene más allá? Leámoslo. Primera de Pedro 3:7. Mire lo que dice Pedro en su primera carta. Maridos, igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a su madre y como a coheredera de la gracia a vida. Es todo. Gracias. Ahora mire, hermano. Ahí es donde el marido debe o deberíamos aplicar la sabiduría en el hogar. El problema es que nosotros, hermanos, venimos de un contexto familiar muchas veces, que hemos crecido en un hogar donde lo único que prevalecía era el grito y el garrote. Si no era el grito, era el golpe. Es más, algunos ya ni les hablaban, sino que al golpe ya sabía que lo necesitaban. Ahora, muchos venimos de ese contexto, nos criamos en ese ámbito. Ahora, pero el problema, hermano, es, o no es problema, la situación es que ya no estamos en el ámbito ese que nos crecimos. Ahora estamos en un ámbito de principio de la Biblia. Ahora tenemos que usar la sabiduría. También habla del ingenio. Podemos decir entonces que para ser familia unida debemos siempre depender de los principios de la palabra de Dios. Proverbio 14:1. ¿Qué dice Proverbio 14:1? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Ahora, eso dijo el proverbista. Y este es el santo consejo que encontramos también en Colosenses 3:18, que encierra todo el núcleo familiar. Vaya a Colosenses 3:18.
Miren lo que dice, alguien lo tiene que me lo lea. 3:18 al 21. ¿Qué dice? Como conviene en el Señor, maridos, mamás a vuestras mujeres, no sean ásperos con ellos, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se irriten. Amén. Gracias. Ahora, hermano, en estos pasajes se resume todo lo que he dicho. En estos pasajes se resume todo lo que he hablado con referente a los padres, con referente a las mamás, con referente a los hijos. ¿Cómo dice Pablo? ¿Cómo Pablo enseña? Primero, que las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Cómo conviene en quién? En el Señor. Los maridos, dice Pablo, deben de amar a sus mujeres y tampoco ser ásperos con ellas. Los hijos, dice, que deben de obedecer a sus padres en algunas cosas, en todo, dice. Dice el 21 que los padres no exasperen a sus hijos. Ahora, hermano, aquí se resume el principio bíblico en el contexto familiar. ¿Cómo vamos a poder lograrlo? En sabiduría, como el proverbista lo enseñaba. ¿Es fácil? Hermano, no es tan fácil como lo estoy enseñando. No es tan fácil como lo estoy enseñando ahorita. No. Yo llevo 23 ya años casado y yo sé que no es fácil. Yo sé que hay momentos, hermano, donde en vez de caminar en las aguas, estamos con el agua sobre la cabeza. Hay veces que se camina sobre el agua como Pedro. Pero hay veces que lo hundimos en el agua, como Pedro. Y ese es el problema en los hogares. Hay hogares que están muy bonitos en este momento y gloria a Dios. Pero solo por eso que su hogar está muy bonito en este momento, no se crea como la zarza. No piense como la zarza. No haga salir fuego como la zarza para con los que están mal ahorita. Porque en algún momento es posible esté como ese matrimonio que está mal, o como esa familia que está mal. No seamos como la zarza en el contexto de la familia. En un momento es posible, hermano, estemos con el agua sobre la cabeza y no caminando sobre las aguas. Aquí todos los hogares han pasado por momentos de dificultad en la familia. Momentos, hermanos, que quizás algunos han preferido irse del hogar y que nunca más nadie sepa de ellos. Irse a perder donde nadie sepa dónde están. Es más, cambiarse la identidad por un problema familiar. Algunos han querido regalar a sus hijos porque no los aguantan. Pero ¿cuál es la situación? Aleluya. Que como cristianos hemos abandonado los principios de la palabra de Dios. Dado el ejemplo de Cristo. Voy a terminar con este tema. Nunca olvidemos que el diablo usa siempre muchas tácticas para que los miembros de una familia se disgusten y vivan siempre peleando. El diablo va a usar muchas tácticas para que los miembros de la familia vivan siempre en confianza. Vivan siempre en confianza. Voy a hacer una pregunta. No necesita contestar. ¿Cuántos aquí, hermanos, alguna vez hemos peleado con la esposa? ¿Alguna vez? Por lo menos alguna vez. Por lo menos. Una sola vez. La mayoría, hermano. Hermano, la mayoría de nosotros, creo que lo hago más adelante, hemos algún día tenido algún disgusto, ya sea leve o ya sea muy grave, dentro del hogar. Ahora, otra pregunta.
¿Quiénes de nosotros, los que ya tenemos hijos más adultos, alguna vez nos hemos disgustado con nuestros hijos? Casi siempre. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, Pablo ya nos dio un consejo muy bueno. Padre, no desasperéis a vuestros hijos. ¿Por qué? Porque ese hijo debe de obedecerle y debe de honrarle, pero el padre de familia no debe de llevarlo a la desesperación. Me contaba mi compañero de trabajo que el amigo de su hijo en Prince William, en Goodrich, la semana pasada se tiró a las líneas del tren. Creyó que iba a poder el tren, pero no pudo hacerlo. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa de esta desastrosa decisión? Bien, su padre fue a un viaje a El Salvador. Espero los que van allá no vaya a pasar lo mismo. Fue a un viaje a El Salvador. Estando allá, ella tenía un amante. Se casó con esa amante. Su hijo y su mujer, su esposa, la mamá de este muchacho, lo descubrieron de 24 años. Lo descubrieron cuando el padre vino a este país nuevamente después de un mes. Su hijo de 24 años lo confrontó con tal hecho. El padre de este muchacho se agarraron a discutir, ya no como papá e hijo, sino como dos enemigos. Ahora, ¿cuál fue la decisión del hijo? Si mi padre está tan dividido de mi madre, ¿qué yo hago en este hogar? Mejor me mato. Ahora, mis queridos hermanos, la decisión que usted y yo tomemos en el hogar va a afectar profundamente y para siempre a nuestra familia. Ahora ven, mis queridos, porque es necesario como cristianos tomar el consejo de la Biblia, aunque nos cueste, aunque nos parezca duro. Yo digo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, que hay cosas que me parecen demasiado extremas, pero ayúdame a hacer. Hermano, Dios nos manda a que el marido tal vez pueda amar a su mujer. No dice, marido, amar. Dios nos manda a la mujer tal vez poder sujetarte a él. No, la Biblia dice, sujétense a ese marido. Tú lo escogiste. Ahora aguanta. Bueno, ese es el contexto, hermanos, de la Biblia. Ese es el contexto familiar. Yo sé que algunos aquí somos hipócritas y hacemos parecer que nuestro hogar está bien. La hipocresía no es solo afuera, hermano, la hipocresía también está dentro. Yo sé eso, hermano. Ya para 40 y tantos años, hermano, ya uno aprende algunas cosas, buenas o malas. Ahora, hermano, por favor, tratemos lo más que podamos no ser tolerantes tampoco. Hay momentos que es bueno dar un tiempo. Bueno, en mi caso, yo cuando ando enojado, hermano, yo le pido perdón al Señor, soy demasiado áspero. No solo con ustedes, también con mi familia. Usted, hermano Oscar, usted sí, usted no, yo sí. Usted no, hermano, gloria a Dios, porque usted es una persona muy calmada. Moisés, muy calmado. Ahora, lo que estamos haciendo es tratando de seguir los principios de la palabra del Señor. Si alguien quiere participar hasta este punto, lo puede hacer. Amén. No es que sea controlador como normalmente dicen. Tu marido es controlador, tu mujer es controladora. No. Ya como cristianos, hermanos, no solo para que su mujer o su marido sepa dónde anda, dónde está, sino porque si se muere por alguna razón, ya por lo menos su pareja sabe dónde va a estar. O sea, no es solo, es también, funciona por varios lados. Gloria sea al Señor. ¿Cómo conservar la unidad? Efesios 4, 2 al 3. Con humildad y mansedumbre. Bueno, nosotros nos sobra. Bien, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso y en este punto Pablo insta a la unidad. Efesios 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportado con paciencia los unos a los otros. ¿Qué dice? En
amor. En amor. Ahora, quiero que notemos que Pablo no está mandando a la iglesia a hacer, en el contexto de la iglesia, a hacer la unidad, sino a guardar la unidad. Pongan atención, Pablo no está mandando a hacer la unidad, sino a guardar la unidad, bendito sea el Señor. Por el griego, terrein, guardar de forma activa. O sea, no es solo guardar, sino que de forma activa, lo que sea el hermano siempre. Pablo nos da algunas disposiciones para la preservación de la unidad, y esta está cultivada y ligada por el amor, por el final, la última palabra del texto, ligado todo en el amor. Ahora, ¿qué es amor? Pablo dice también que es el vínculo perfecto, Colosenses 3:14 y 1 Corintios 13, versículo 4, y dice Pablo, el amor es. ¿Quiere que lo leamos, hermano? 13:4, para no darle un significado humano, darle un significado de la palabra del Señor. Pablo dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo... Ese es el amor. Ese es el amor. Ahora, en primer lugar, tenemos la humildad, del griego pateinofrosune. Traducido es sentimiento de pequeñez. Y no tome esta palabra como menos, no. Es un sentimiento, es lo que Pablo usa en Romanos 12, versículo 3, que no tenga más alto concepto del que Dios le ha dado, bendito sea el Señor. Jesús habló de la humildad usando el término griego topeinos, pequeño. Y él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. O sea, ese es el término que Cristo usó y que el mismo Pablo usa en Romanos 12:3. Bien, cuando en una familia, hermanos, hay unidad, no hay espacio, esto lo tomé del escritor, para padres arrogantes, esposos imponentes y hermanos antiguos. Cuando en un hogar, en una familia hay unidad. Vaya a Proverbios 15:33, dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra le precede la humildad. Y a la honra le precede la humildad, bendito sea el Señor. Colosenses 3:12, dice Pablo, hablando de este término, vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo sé que estamos llenos de paciencia. Como segundo elemento tenemos la mansedumbre. Podemos decir que es hija de la humildad. La mansedumbre. Bueno, mejor no pregunto quiénes son más. La mansedumbre es la actitud que el cristiano, y esto es duro, ha de guardar en relación con los demás. La mansedumbre. Hermano, ¿cómo cuesta experimentar la mansedumbre? ¿Cómo cuesta? Disculpe que voy a poner un ejemplo mío. Esta vez que pasó, hermano, yo le dije, Señor, hoy sí dale mansedumbre con mi jefe. Pedía que hay que llenar cantidad de papeles en inglés y hay palabras en inglés que no las puedo leer. Y más que ya no veo bien, son súper menuditas. Y siempre, hermano, a la primera página no llené 2 casillas que tenía que llenar. A la segunda no llené otra. Y la señora rebalsó. Ella ya está rebalsada, la señora. Y yo le dije, Señora, ayúdela para no abrir la boca, no sirve nada. Pero yo había pasado trabajando, era un trabajo de $11,000, había pasado trabajando varias semanas y sufriendo porque había perdido un pene, tenía que había ido al motor, había padecido mucho pensando cómo voy a hacer, el motor cuesta casi $40,000 y si se daña el motor, ¿qué voy a hacer? Y de paso, cuando termino, que todo había estado bien, resulta que por 3 rengolcitos que no llené bien, me estaban no molestando, la señora estaba en su... Yo después llegué a reconocer que estaba en su derecho. Por eso me paga.
no por ocioso, por hacer las cosas mal, me paga por eso, por hacer las cosas bien. Pero en el momento, yo le dije, Señor, hoy viene mansedumbre, estoy a punto de explotar con esta mujer. Después de levantarse a las 3 de la mañana, a las 4, a las 3 de la tarde, uno ya lo que quiere es descansar, que va a entregar 5 o 10 papeles y que el idioma no lo sabe muy bien y que de repente le aparezca algo de esa manera. Ahora, mis hermanos, y pasa lo mismo en el hogar. A mí me ha pasado, no sé a ustedes, porque regreso del trabajo cansado, desvelado, muy problemático en el vacío del trabajo, y de repente llega a la casa, los hijos le ponen queja, la esposa le pone algún tipo de queja, pero la mía poco lo hace porque ella lo sabe, que no tiene que hacerlo. Y, hermano, de repente se le acumula todo eso, y muchas veces, ¿sabe qué hace el esposo? Actuamos, gloria sea al Señor, sin sabiduría, explotamos. Explotamos. Ahora, pero Pablo, los del consejo, la mansedumbre. Podemos decir que es hija de la humildad. La mansedumbre es la actitud que el cristiano ha de guardar en relación con los demás. Pablo, hablando en el contexto de un obrero, dijo, y esto es muy importante, lo tomé su primera parte, Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija. Pablo sigue diciendo a los que se oponen por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre, que corrija. Y eso, hermano, viene en el ámbito del hogar. ¿Cuántas veces nosotros corregimos sin mansedumbre? Notemos que el apóstol no solo dice con humildad, sino que mansedumbre, no solo dice con humildad y mansedumbre, sino con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo pues? Estoy hablando del ámbito, no aquí en la iglesia, no, estoy hablando del ámbito familiar. ¿Cómo cuesta, hermano, gloria sea al Señor, soportarnos los unos a los otros en el ámbito familiar máximo cuando hay algún tipo de problema? ¿Cómo? Bien, en el ámbito del hogar siempre habrá momentos de disgusto entre esposo, esposa, padres e hijos. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Paciencia y humildad y mansedumbre. Ese es el consejo de Pablo. Paciencia, humildad y mansedumbre. La humildad y mansedumbre deben de ser tal, constante, acompañada ¿de qué? De longanimidad. Griego, macrotomía. Oiga el significado de esta palabra, macrotomía. Anchura de ánimo, paciencia para tratar con personas. Ese es el término que Pablo usa. Anchura de ánimo, o sea, un ánimo, hermano, que sobrepasa. Amén. Que sobrepasa lo normal. Anchura de ánimo, ¿para qué? Para soportar. Ay. Alguien dice aquí que somos muchos de mecha corta. Rapidito vuelven el hoyo y el bombazo. Rapidito explotado. Ahora, el término que Pablo usa es anchura de ánimo para soportar los unos a los otros. No sé quién se enoja rápido cuando su mujer no le da caso. O no sé qué esposa se enoja rápido cuando su marido no hace lo que debe hacer. Son pacientes. Pablo en 5:21 de Efesios da la clave. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, hermano, por eso dije al principio que esta enseñanza era en el ámbito cristiano. Todos vamos a someterlo en el temor, como conviene en el Señor, bendito sea el Señor. Tomemos en cuenta que estamos hablando de matrimonios con principios cristianos, en los cuales rigen las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando con hombres y mujeres cristianos, donde rigen las virtudes del fruto del Espíritu Santo, por Gálatas 5:22-23. ¿Qué es? Más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, es eso, hermano, en un ámbito cristiano, en un hogar cristiano. Va a haber amor, va a haber paz, va a haber mansedumbre, va a haber paciencia, va a haber fe, va a haber templanza.
en ese hogar cristiano. Hermano, pero yo me peleo cada vez con mi mujer o con mi marido. Bien, una cosa es pelearse y no resolver ese problema, dejarlo que crezca. Pero otra cosa es pelearse, hermano, y dejar ese problema que crezca, que crezca, que crezca, que crezca. Seguir con lo mismo. Ahora, es ahí donde el proverbista da los principios. Soportando con paciencia. Otra vez, 2 y 3. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo, no en el vehículo, en el vínculo de la paz. Bien, el apóstol ya habló de la unidad, mansedumbre, paciencia, pero hoy exhorta que hay que estar solícito o dispuesto, que es la palabra, a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. A guardar, no a producir, no a tratar de hacer, no, a guardar lo que ya el Espíritu Santo ha unido. Bien, la unidad hogareña podrá guardarse siempre con la ayuda del Espíritu Santo, el cual nos guiará. ¿A qué nos guiará? A la paz. ¿Qué dice Proverbios 15:1? El Evangelio local. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, no el fulgor, el furor, o sea, el enojo, la ira, se enrojece, las orejas grandes le ponen roja, y empieza, hermano, si es blanco, a ponerse rojo, pálido, más negro. Está enojado el hombre, está enojada la mujer, empiezan a temblar en los labios. Y uno ya conoce, hermano, esos puntos de cada uno. Y uno dice, ya va a explotar, me salgo de aquí mejor, antes que me chispeen los bombazos. Y uno se va. Ahora, la respuesta. Aquí viene lo que dije al principio de las palabras. La única manera de tener unidad en el hogar, primero, es que la familia viva en el temor de Dios y que cada uno pueda someterse uno a otro. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. También Pedro, que ya lo leímos, vosotros maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vasos más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Ahora, hay consejos básicos, hermanos, para mantener la unidad de la familia. Cada miembro de la familia tiene su rol y responsabilidad dentro del círculo del hogar. Y solo se puede guardar la unidad en que en el desarrollo, desarrollando las virtudes del fruto del Espíritu Santo. De otra manera no va a poder vivir. De otra manera no va a poder, usted y yo no vamos a poder vivir en unidad en el contexto familiar si no tratamos de desarrollar las virtudes del Espíritu Santo de Dios. Que ya hemos leído, que Pablo da en Corintios, que Pablo da en Gálatas. Yo sé que muchos son matrimonios jóvenes, y cuando uno es joven, hermano, un poco más, no sé usted, es un poco más intolerante. Rápido uno quiere que las cosas se hagan como debe de ser. No, yo sé que usted no. Así. Pero cuando uno es joven en el hogar, uno no tiene mucha experiencia en esa materia. Recuerden que cuando nos casamos, no venía un libro de instrucciones con el matrimonio, sino que hemos ido aprendiendo poco a poco. Ahora, por eso es que Pablo, hermano, es tan sabio y dice que las mujeres viejas aconsejen a las mujeres más jóvenes. Aquí no, aquí la chismea. No aconseje a la hermana, no la chismee, aconsejela. Ese es el principio bíblico. Vaya a hacer que diga, si ve que está haciendo mal en el hogar, vaya a darle un consejo que usted ya pasó y que tiene la experiencia y que le va a ayudar. Si ella no lo acata, ya no es su culpa. A chismearla se pone. Eso no es consejo bíblico, eso es pecado. Eso es pecado. Pero eso me salí de la enseñanza.
Los efectos de la comunicación, aquí viene. Proverbios 15 del 1 al 2. La respuesta agradable. Proverbios 15, 1 y 2. Bendita respuesta agradable. Todos quisiéramos tratar con personas amables. Sí. Que al hablar con ellas quede esa sensación de paz y dulzura en la plática. ¿Quién no quisiera o quién no se alegra, hermano, hablar con alguien que cuando deja de hablar queda esa sensación de sabiduría y dulzura en vuestra vida? Yo no quisiera volver a hablar con esas personas. Son tan amables que uno, hermano, quisiera aprender en totalidad de ellos. Uno se va de hablar con ellos y uno dice, qué persona, qué amable es, qué dulce es la persona para hablar. Pero qué duro es, hermano, cuando habla conmigo. No conmigo. Áspero, duro para hablar. Y le dice, no vuelvo y ni quiero volver a hablar con esa persona. Ahora, cuando todos quisiéramos hablar con esas personas que son sabias. Yo conocí a la persona, hermano, que a todos los trataba, hermano, no sé cómo el hombre hacía. Era un hombre blanco norteamericano. El hombre, hermano, y no era una persona cristiana, era un rockero para más. Tocaba una banda de rock. Pero cuando los trataba, cuando nos hablaba en el trabajo, ese hombre, hermano, era de una manera que cualquiera quería volver a hablar con él. Una manera tan amable. Bien, ahora, eso es lo que el proverbista manda. La blanda respuesta. Bendito sea el Señor. El proverbista previene que el mejor remedio para una pregunta altiva es una respuesta pacífica. Y esta es la mejor técnica para desarmar a las personas agresivas. Los que estudiaron alguna materia de psicología saben que les enseñaron esto. Ahora, ¿qué es comunicación? Comunicar es dar a conocer una idea para que se tenga en común con los demás. Pluralidad. Ahora, si ven que el término es aplicable a la familia, ¿qué es comunicación? Comunicar es dar a conocer una idea para que se tenga en común con los demás. Los elementos de la comunicación son, esto lo saqué del escritor, el emisor, el mensaje, el medio, el receptor y la respuesta. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 25, él o los emisores. Versículo 5, ¿quién era el que emitía el mensaje? David. El mensaje después del saludo. El versículo 6, mensaje. El versículo 8, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tu siervo y a tu hijo David, dice David. La forma del mensaje eran los 10 jóvenes que David escogió. Ese es el medio de los jóvenes, versículo 5. El receptor, Nabal. ¿Quién era Nabal? ¿Cuál fue la respuesta de Nabal? Por la respuesta de Nabal provocó el mal contra él mismo y su casa. Versículo 17. Ahora, Nabal era un hombre grosero por la respuesta que dio a David. El proverbista dice que la respuesta amable calma el enojo. Ahora, hermano, ¿cuántos problemas pudiéramos haber evitado si tan solo siguiéramos estos principios de sabiduría y el temor de Dios en el ámbito del hogar? ¿Qué hizo Nabal? David iba con todo el deseo de matarlo. Sí, hombre. Con todo el deseo en su corazón de matarlo. Y no solo a él, sino a todos los de su casa. ¿Qué hizo una mujer sabia? Fue al encuentro de este hombre y libró al viejo Nabal de ser muerto. ¿A qué se murió después? Sí. Ahora, ahí encontramos un ejemplo de cómo, hermano, funciona, gloria sea al Señor, los elementos de la comunicación. El que da, el que emite, se le llama el escritor, no solo el escritor, el emisor, el mensaje, el que da el mensaje, el medio que se ocupa. Hoy ocupamos el teléfono, hablamos, o ya las cartas ya no se ocupan, le hacemos cartas a nuestras esposas, o ya no lo hacemos. El receptor, el que recibe el mensaje y la respuesta. Y tenemos el consejo de Nabal. Proverbios 24, el
3 al 6 dice, la Nueva Versión Internacional: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bello y extraordinario tesoro. El que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido aumenta su fuerza. La guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejos. El proverbio que leímos de Reina Valera lo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Verso 2 de Proverbio 15 dice: la lengua de los sabios adornarás, la sabiduría, más la boca de los necios hablará sandeces o necedades, la traducción, o necedades. En el caso de Nabal, por eso puse el caso de Nabal. Este hombre en su necedad estaba ya destruyendo su casa. ¿Cuántos en su necedad han destruido su familia por ser como la salsa? Creo que me voy a aburrir con la salsa, pero quiero usarlo para que se nos quede un poco más pegado en el corazón. En el caso de Nabal, también Nabal puede servir como ejemplo por ser un hombre perverso. Dice la palabra de la Biblia que no había quien pudiera hablar con él. 1 Samuel 25:17. Ahí dice el texto que era un hombre perverso, que nadie podía hablar con él. Imagínense cómo era Nabal. Insoportable. Que nadie podía hablar con él. Hermanos queridos, esposas que están en este lugar y esposos que están aquí, ¿quién de su marido es así que no puede hablar con él? ¿O quién de su esposa es así que no puede hablar con ella? Y yo sé que no va a decir: yo tengo uno, yo tengo una. Ahora, hermano, y ese era el problema que divide a las familias, que divide a los hogares: no saber escuchar. No saber escuchar. Y eso va causando cada día un pecado más profundo en el corazón. Cada día va calando, o como dice en términos médicos, va haciendo metástasis en el corazón de la persona, y cuando acuerda el problema está regado en toda la familia. Es como el cáncer. Empieza en un miembro del cuerpo, pero si no se trata se va regando, y de repente tiene la sangre en los huesos, y de repente el cliente se tiene que morir porque no hay medicina. Así es el problema en el hogar, así es el problema en la familia. Bendito sea el Señor. Un problema muy pequeño puede agrandarse, puede agravarse también. Gloria sea al Señor. Esto le ocurrió a Nabal. El proverbista dice: la sabiduría no está al alcance del necio. No estuvo al alcance de Nabal, que en la asamblea del pueblo nada tiene que decir. Proverbio 24:7. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ahora, muchas de las discusiones hogareñas, creo que esto lo tomé del escritor por lo que leyeron la guía. Discusiones hogareñas son puras necedades, a las cuales se les da, yo le agregué, a las cuales se les da algún grado de importancia. Hay necedades, hermanos, que nosotros le damos algún grado de importancia sin saber que eso va a dañar la comunicación en nuestro hogar. Puras necedades que nosotros creemos que son importantes y les damos un grado de importancia. El punto de Salomón es que el sabio conoce el modo de expresar sus ideas, y en bellas frases que deleitan y edifican a otros. Ahora, hermano, quiero decir algo que le va a sonar contradictorio con lo que he hablado. Algunos de nosotros nos criamos en lugares que nunca nos dijeron: hijo, te amo, yo te quiero, hijo, deseo lo mejor para ti. A puros gritos, ya dije, a puros golpes, a puros maltratos, a puras cosas malas. Ahora, cuando venimos al ámbito de la familia, el hombre no es capaz de decir a la mujer, como dijo el hermano Ale, ¿cómo es, hermano Ale? Mi tortolita. Él usa esas expresiones, quizás nosotros usamos otras expresiones. Bueno, Salomón decía como yerno, ¿verdad? Esa va más fuerte, hermano. Imagínate que yo le diga a mi esposa: eres como yegua del campo. Oh, hermano, me va a botar de la casa. Ahora, pero estoy hablando, hermano, del término
términos de amor. Ahora, ¿por qué no usamos esos términos amorosos en el ámbito de nuestra familia? Porque todavía, mis queridos hermanos, estamos pegados de allá donde venimos y no hemos sido renacidos de nuevo en el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer un cambio y hoy ser personas diferentes. Pocas veces usamos palabras amorosas para con nuestra pareja. Pocas veces usamos palabras amorosas para con nuestros hijos, y cuando las usamos a nuestra pareja le parece raro. Y vete, ¿qué le pasa? ¿Viste qué quiere hoy? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque hemos perdido la sabiduría. Como dije, el punto de Salomón es que el sabio conoce el modo de expresar sus ideas en bellas frases que deleitan y edifican a otros. Hemos perdido, hermano, esas bellas frases que deleitan a otros, en este caso, en el ámbito del hogar, en el ámbito familiar. Yo quiero hablarle a mi familia como me enseñaron en la militar, todos 5 pechadas y vamos adelante. 3 pasos al frente y hacer lo que yo digo. No. Ahora yo estoy en mi familia, son niños, es mi mujer, es mi esposa. Ahora yo tengo que usar términos bíblicos para referirme y dedicarme a ellos. No, hermano, estuve en el cuartel. No, hermano, fue en el cuartel. Ahora ya es otra cosa. Ahora somos personas, aunque funcionan. ¿Vamos a él, sí o no? Dicen que a él el papá lo castigaba haciéndolo hacer flexiones. Como en el ejército, ¿no? Ahora, funciona, pero no es eso el principio bíblico. El principio bíblico es sabiduría, es mansedumbre, es humildad, es confianza, hermano. Eso es el principio bíblico. Eso es el principio. Hermano, qué bonito es cuando la pareja le habla palabras dulces. Y uno todo arrogante, ¿verdad? Todo, bueno, como dijo la hermana, es como el aguacate. Y la hermana, ¿qué es como el aguacate? Dijo, ¿cómo se dice? Arraposo por fuera, pero suave por dentro. A veces los hombres, hermano, somos así bien pedantes. Ahora, y cuando la mujer habla con palabras dulces, uno se siente diferente. Ahora, y la mujer es totalmente diferente. La mujer siempre quiere que le hable con palabras amables, con palabras dulces. Ahora, cuando el problema que nosotros me retraigo otra vez de donde venimos. Nunca usaron para alguno de nosotros palabras dulces para referirse a nosotros. Ahora, quedamos vacunados con las groseras palabras que nos hablaron. Ahora, y no podemos dejar ir ese vocabulario de nosotros porque lo tenemos pegado en nosotros y usamos siempre el mismo vocabulario. Y no es que yo venga, hermanos, de la ciudad. Algunos conocen de donde yo vengo. Sí, hermano, cierto. Algunos conocen de donde yo vengo, de la montaña, del monte. Ahora, pero eso, hermano, no quiere el dicho popular, podemos sacar al indio de la montaña, pero no la montaña del indio. No, hermano, aquí no estamos tratando de alguna cultura en sí, aquí estamos tratando de familias cristianas dentro de los principios bíblicos del Señor. Concluyo. Luchar por la unidad en nuestras familias siempre en dependencia de Dios. Dije luchar por la unidad en nuestras familias siempre en dependencia del Señor. Y luchar, hermano, es luchar. Es pelear contra. Usted añádale lo demás. Es luchar contra cualquier cosa que quiera dividirlo, ya sea como esposo y esposa, padre y madre e hijo. Luchar por eso. Hermano, mi hogar ya está casi partido. Hermano querido, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde.
si todavía no está partido del todo, si todavía pueden estar juntos, hermano, todavía se puede. Todavía se puede unir esa familia en el amor de Dios, en el consejo del Señor. Todavía se puede, hermanos queridos. Luchemos, por eso usé la frase luchar. Luchar para mantener la unidad. No dije, hermano, hay que hacerlo, no, dije, hay que luchar constantemente, día con día, momento a momento. Va a venir problema a su hogar, al mío, en el cual tenemos que enfrentarlo usando la armadura de Dios y la espada, que es la palabra del Señor, para contrarrestar las fuerzas demoníacas que quieren dividir nuestras familias. No es solo la sabiduría humana, no, es sobre todo la base de la palabra del Señor, la armadura que Dios nos ha dado, contrarrestar, proteger ese hogar, proteger esa familia siempre en el ámbito de los principios de la palabra del Señor. Y que un día cuando muramos podamos, hermanos, gloria sea al Señor, morir satisfechos que hemos hecho lo que hemos podido en el ámbito de la familia. Oh, hermano. Qué lindo sería. Qué bonito sería. Yo, hermano, de alguna manera admiro a las personas que tienen sus familias y pueden reunirse en algún día específico. Pueden reunirse como padres, como hermanos, como hijos, todos como familia, compartir. De alguna manera, yo admiro eso. Y yo quisiera hacerlo, pero no puedo porque mi familia no vive cerca de mí, hablando de hermanos, el padre ya está muerto, no viven cerca. Pero si estuvieran quedar cerca de mí, yo trataría de hacerlo. Ahora, hermano, porque eso va a dar un buen testimonio de que somos cristianos evangélicos e hijos de Dios. Ahora, trate de la mejor manera que su familia viva unida y la mía también. Que vive de la mejor manera. Peleemos, hermano. Peleemos contra la fuerza del mal, en la cobertura del Señor, el poder del Espíritu Santo, para que nuestras familias puedan estar unidas. Y que un día nuestros hijos puedan decir: hoy yo recuerdo a mi padre. Hoy yo recuerdo a ese viejo que se la pasaba estudiando. Yo recuerdo a ese viejo que se la pasaba entregado al Señor. Que pueden, hermano, nuestros hijos recordarlo de una manera muy bonita, muy bonita. Como dijo alguien, que no lloren en nuestro velorio o en nuestra velación, sino que canten himnos de alabanza por lo que su padre hacía, dándole gloria al Señor. Que glorifiquen a Dios por ese padre que tuvieron. Exalten al Señor por esa madre que tuvieron. Exalten a Dios por la familia, por el hogar en que crecieron. Qué lindo sería. Que en vez que haya llanto, que en vez que haya, hermano, sentimientos negativos, hayan sentimientos positivos y digan: qué familia Dios me dio. ¿En qué familia más bonita yo me crecí? ¿En qué familia más gloriosa Dios me puso para que naciera? Qué bonito sería. Puesto de pie. Vamos a dejar la segunda parte de Mateo. Vamos a dejar la segunda parte, comenzando en Mateo, gloria sea al Señor, a 18, 15 al 16. Un pasaje que sí, vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra bendita. Señor, ayúdanos, Padre amado, a poder mantener la unidad en la familia. Señor, Padre, la familia está siendo bombardeada por las fuerzas del mal. La familia, Señor, está siendo desunida, Dios mío, cortada de raíz. Señor, por eso le pido en esta hora, Padre, que nos permita, Dios, que las familias que vemos en esta congregación podamos, Dios mío, vivir en unidad, aunque nos cuesta, Señor, pero darnos de tu gracia. Danos, Señor, de tu misericordia y permítenos, Padre, seguir los principios de tu verdad, de tu palabra bendita y poder llegar a ser, Señor, esa familia que tú quieres que sea. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermano. Dios les bendiga. Sigamos adelante y siga orando por nosotros.